Pues, maestro, yo le voy a explicar el mapa de la estructura de la actividad uno. Y bueno, es estructura de los materiales metálicos. Se llama estructura de los metales a la disposición ordenada y geométrica en el espacio de los constituyentes de la materia en estado sólido, ya sean átomos, moléculas o grupo de moléculas. La estructura está ligada íntimamente con el comportamiento del metal, por lo que es conveniente efectuar un estudio elemental de la misma. La estructura cristalina y granular de los metales. Cuando un metal se encuentra en estado líquido y se lo deja enfriar, llega un momento que cambia su estado físico pasando al estado sólido. Son las 14 modificaciones que se pueden identificar en los poliedros fundamentales de los sistemas cristalinos. Resultan de las distintas posibilidades de distribución o acomodo de las partículas, átomos, iones o moléculas. Dentro del poliedro fundamental, estas son primitiva, centrada en el cuerpo, centradas en las caras y centrada en las bases. Materiales no metálicos. Los materiales no metálicos están formados por aquellos en cuya composición no intervienen los metales como componente básico dependiendo de su origen. Distinguiremos los materiales naturales como la seda o el cuarzo, los sintéticos como el hormigón o el vidrio y los metales auxiliares en los que se incluyen los pulimentos, las pinturas, los lubricantes y otros. Los materiales cumplen funciones muy distintas dependiendo de la necesidad que se pretende satisfacer: la alimentación, la vivienda, el vestido y el calzado, la ornamentación, la obtención de energía, la fabricación de herramientas, el transporte y la comunicación. Los no metales son los elementos situados a la derecha de la tabla, por encima de la línea quebrada de los grupos 14-17, incluido el hidrógeno. Colocados en orden creciente de número atómico, los elementos pueden clasificarse por similitud de propiedades en 18 familias o grupos verticalmente por columnas. Los cerámicos puede ser cristalina, no cristalina o una mezcla de ambas. Se presentan en las más variadas formas, de estructuras muy simples a las más complejas mezclas de fases. Su abundancia en la naturaleza y las diferencias que presentan en sus propiedades respecto a las de los metales los convierte en materiales sumamente importantes. Los cristales cerámicos. Hay dos características de los iones que componen los materiales cerámicos cristalinos que determinan la estructura cristalina. Y los materiales compuestos, que en general un material compuesto es aquel que consta de dos o más materiales físicamente distintos y separables mecánicamente. Se puede fabricar mezclando los distintos materiales de tal forma que alcance unas propiedades óptimas y tenga propiedades superiores a las propiedades de los componentes por separado. En general, la desventaja más clara de los materiales compuestos es el precio. La característica de los materiales y de los procesos encarecen mucho el producto para ciertas aplicaciones. Las elevadas propiedades mecánicas, tales como la alta rigidez específica, la buena estabilidad dimensional, la tolerancia a altas temperaturas, la resistencia a la corrosión, la ligereza, una mayor resistencia a la fatiga que a los materiales clásicos, compensan el alto precio. Y los cristales líquidos son utilizados en las pantallas de los televisores y de los ordenadores. Están formados por finos cristales de materiales conductores que dejan pasar la luz. Y a continuación explicaré la maqueta de los sistemas cristalinos, que en sí son las redes cristalinas. Y la estructura interna de los cristales viene representada por la llamada celdilla unidad o elemental, que es el menor conjunto de átomos que mantienen las mismas propiedades geométricas de la red y que al expandirse en las tres direcciones del espacio constituyen una red cristalina. El cúbico centrado, que sería este que está aquí, esta estructura no está construida con planos densos, por lo tanto posee menos densidad atómica por la HD y la CCC. La dirección densa del sistema es la diagonal del cubo, por tanto el radio del átomo vendrá expresado por el cúbico centrado en caras, que sería este otro de aquí. Posee una sucesión regular de planos densos de tipo ABC, ABC, ABC.
Esta sucesión, así como la descripción de la cetilla unidad, se puede observar en la figura 3.32. Esta cetilla es descrita por solo un parámetro, el lado del cubo A. El número de coordinaciones igualmente al HD, la de 12, la dirección densa es de la diagonal del plano basal y el radio del átomo bien expresado. Y en sí todas las celdas tienen una elemental o primitiva que es cualquiera normal, como cualquier figura pues simple, ya sea una cúbica, una ortorrómbica, y los elementos se colocan en los vértices, solo en los vértices de la celda de la unidad. Los 7 sistemas cristalinos tienen una red primitiva y como todos también tienen centrado en el interior, además de en los vértices hay un nudo en el centro de la celda. Existe en rómbico, tetragonal y cúbico, y centrado en las bases, en los vértices y en el centro a dos caras opuestas, solo en monoclínico y rómbico, y centrado en las caras, en todos los vértices y en el centro de todas las caras de la celda unidad. Es posible en rómbico y cúbico.